Supercrack Estrella presenta El misterio y desaparición de Max Gregorczyk. Historia de un fantasma llamado Max Gregorczyk. ¿Estará Max Gregorczyk en la Antártida, o quizás en Aldebarán? A principios de 1987, el mundo entero se despertó sobresaltado con una noticia que, de ser cierta, cambiaría para siempre la historia de la humanidad, y nos obligaría a reescribir todo lo que habíamos contado, desde 1945, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. El primer titular de ABC al respecto se publicó el 19 de febrero. Aseguran que Hitler murió en Argentina hace 4 meses. Y a continuación, la noticia daba los detalles. Un acaudalado hombre de negocios argentino aseguró que Adolf Hitler falleció al norte del país y que su mujer, Eva Braun, aún vive con los hijos adoptivos del matrimonio. Las pruebas fueron ofrecidas por Max Gregorczyk, un empresario de Mendoza, 1097 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y consideradas como un paquete comercial, ya que se han puesto a la venta por $500 millones. Un día, en septiembre de 1986, llegó un tipo a mi oficina pidiendo hablar exclusivamente conmigo. El apellido del tipo era Valenzuela. Me vino con el asunto de que era de Palmira. Me dijo que tenía un cuadro pintado por Hitler, pero no del año 1945, sino del año 1956. Y que él había vivido con Hitler en Palmira. Max Gregorczyk, amo y señor de las finanzas en Mendoza hasta que el 5 de marzo de 1987 desapareció como por arte de magia, recordaba así, casi 20 años después, cómo conoció a primo Abdon Valenzuela, 47, en su despacho del microcentro. De aquel encuentro surgió una historia curiosa. Rara. Descabellada. Que el alemán había vivido con su amada Eva Braun en Palmira y que había muerto y estaba sepultado en el cementerio de esa localidad del este mendocino. Raúl Alfonsín presidía el país y don Felipe Llaver gobernaba la provincia. La moneda argentina rendía cada vez menos, igual que hoy, y el dólar, las bolsas de valores y las mesas de dinero eran refugio y tabla de salvación de muchos, igual que hoy. Entonces, aquel relato, extraña mezcla de ficción y realidad que llegó a ser noticia nacional desde las páginas de la revista Gente, fue la cortina de humo perfecta que Gregorczyk manipuló a gusto y piacere, justo cuando Mendoza se rendía a los sagrados festejos vendimiales, hasta que, con la habilidad de un prestidigitador, bajó la persiana de su colosal compañía financiera en la avenida San Martín y escapó. A veces es sorprendente descubrir en el Google Earth cómo hay calles y hasta hoteles que usan de todas esas palabras y términos extraterrestres que usaba esta sociedad secreta llamada Thule, como por ejemplo en Argentina la calle Abril o por ejemplo el Hotel Aldebarán. Es una teoría de mi canal pensar que estos nombres no es algo casual, sino que está relacionado por el paso de esta sociedad secreta llamada Thule por Argentina. ¿Estaré equivocado? Miremos. El hotel se encuentra en Península de San Pedro, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Miremos la historia de este lugar. ¿Tendrá alguna relación con esos nazis que escaparon después de la guerra? Pues resulta que sí. Aquí no solo está el hotel con el nombre Aldebarán, en este mismo lugar, o qué casualidad también está la torre que cuidaba a Hitler. Mira que es grande Argentina, un hotel con un nombre muy vinculado a la historia de esta sociedad secreta y en ese mismo lugar una torre donde se dice que estaba Hitler. En el camino entre la ciudad de San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura se encuentra una torre, que habría desempeñado un misterioso rol luego de la Segunda Guerra Mundial. La Torre Saracena o Antumalal, también conocida como la Torre Bustillo, fue construida por Alejandro Bustillo, uno de los arquitectos más reconocidos de nuestro país en el siglo XX. Concretamente, se encuentra en la península de San Pedro, muy cerca de la residencia Inalco, un lugar con una historia tan misteriosa como la de la torre. La residencia Inalco es el lugar al que se le atribuye haber sido, ni más ni menos, que la posada de Adolf Hitler tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Emplazada en una zona boscosa y poco accesible, la residencia era un lugar ideal para esconder a alguien. La presencia de jerarcas nazis en Argentina, que lograron escapar de la avanzada aliada, cada vez está menos cuestionada. Sin embargo, la presencia real de Hitler en nuestro país sí mantiene halos de dudas y sospecha. Las mismas dudas y sospechas recaen sobre esta misteriosa torre. ¿Por qué construir una torre en un lugar por entonces muy poco frecuentado? ¿Fue casual su construcción tan cerca de la residencia Inalco? Y, la pregunta más compleja, ¿desde la torre debía cuidarse a alguien? Las respuestas a estas preguntas, a ciencia cierta, no existen. Todas son suposiciones. Sin embargo, hay indicios que permiten ir en cierta dirección.
En enero de 1948 Bustillo decidió vender el lote en el que se encuentra la torre. Lo hizo a la familia encabezada por un terrateniente ganadero, Jorge Pereda. Hasta allí, nada anormal. Lo que levanta la sospecha es que justo desde ese momento se cree que Hitler residió en Inalco, junto a su esposa Eva Braun. ¿Fue la torre de Bustillo el puesto de vigilancia para proteger a Hitler? El misterio quedará. Tengamos en cuenta que una de las máquinas del tiempo de los nazis fue llevada hacia Argentina. Según el hombre de negocios, el exdictador habría muerto a los 97 años y aseguró poseer cuadros suyos, así como los datos donde viven actualmente su esposa y sus 4 hijos. La primicia fue brindada hace unos días por la cadena norteamericana Vice News, a través de su corresponsal, que realizó una entrevista a Gregor Sick. Este se presentó hace un mes en la delegación de Asociaciones Israelíes Argentinas, TAIA, donde ofreció el conjunto de pruebas. El presidente de la entidad, David Goldberg, admitió que vino como un comerciante a pactar un negocio y que lamentaba que se impusieran condiciones económicas para brindar datos sobre uno de los asesinos más grandes que han existido en la historia. También dijo que se vería obligado a investigar el asunto para corroborar la posible veracidad de los hechos. Durante los siguientes meses, ABC y los periódicos más prestigiosos de Europa y América siguieron la noticia con sumo interés. Sorpresa y reservas ante la noticia de la muerte de Hitler, inquietud entre los judíos mientras sigue la duda sobre la muerte de Hitler y los judíos investigan la noticia de la muerte de Hitler en Argentina, fueron algunos de los titulares que dimos en este diario. Gregor Sick había amasado una fortuna con el dinero confiado por pequeños ahorristas, pero también por fuertes empresarios y políticos. Comenzó operando en una discreta oficina de la Galería Emperador, en calle Buenos Aires entre San Juan y San Martín hasta que los jugosísimos dividendos obtenidos le permitieron comprar uno de los edificios mejor ubicados en la ciudad. El ex Banco Santander, en San Martín 1335, entre Lavalle y Buenos Aires, donde hoy funciona una tienda de electrodomésticos. Así nació la empresa Max Gregor Sick S.A., que se autopromocionaba como la máquina de hacer negocios. Quienes pisaron sus oficinas y se sentaron en sus sillones aseguran que en Mendoza jamás habían visto semejante culto a la majestuosidad. El destello de las luminarias, la discreta y eficiente atención del personal y el interminable perfume a éxito hicieron de Max Gregor Sick un atractivo del que todos querían ser parte. Con menos de 40 años, ese hombre de estatura mediana, peinado a la gomina, de anteojos y trajes impecables con chaleco, era la mismísima personificación del éxito. Fumaba con boquilla y hasta el nombre que usaba generaba cierta atracción. Max, versión recortada del original Máximo, daba a Yankee, a New York. A otro mundo. Pero esencialmente a plata fácil. Educado en el exterior y de maneras suaves y pulcras, se dirigía a sus potenciales clientes con la certeza de que cada peso/dólar invertido en su financiera se multiplicaría con la misma eficacia que los panes y los peces a manos de Jesucristo. Se promocionaba desde espacios que contrataba en los diarios, las radios y la televisión locales. El revuelo creado por la noticia fue tan grande que hasta el recién creado gobierno democrático argentino se vio obligado a responder. Miembros de la Cancillería aseguraron que existía un registro con las denuncias sobre presuntos nazis que aún se encontraban en el país y admitieron, además, que los servicios secretos israelíes y alemanes, con su anuencia, los buscaban. En este sentido, señalaron que el año anterior habían detectado al exoficial de la SS Teodoro Suonen, de 77 años, y al oficial de la Gestapo Walter Kupchmann, que había muerto en un hospital de Buenos Aires pocos días antes y sobre el que pesaba una petición de extradición. Ahora, descendientes argentinos de muchos judíos que murieron en los campos de concentración se preguntan si es posible que entre quienes huyeron de los tribunales de Nuremberg también estuviera Hitler, podía leerse en la noticia. Pero del Führer jamás se encontraron más detalles que los aportados por el tal Gregor Sick, cuya versión poco después empezó a hacer aguas, tal y como destacaba ABC el 1 de marzo de 1987. Los cientos de reporteros que se lanzaron ávidamente tras la pista de semejante noticia están a punto de dar con la verdad. Todo parece indicar que el cadáver que querían hacer pasar por el del Führer iracundo pertenece, en realidad, al de un viejo pastor protestante fallecido el año pasado. La teoría, sin embargo, no es nueva ni se ha desvanecido desde entonces. En 2016, Abel Basti comenzaba su libro El exilio de Hitler, Absalón, con estas dos preguntas. ¿Qué pasó realmente en el búnker de Berlín en abril de 1945, antes de que el Führer desapareciera para siempre de escena sin dejar rastro?
Es posible que se hubiera escapado y que la historia de su suicidio fueron una gran representación teatral. El periodista argentino defendía que el líder nazi no se había pegado un tiro, sino que había huido a España antes de marcharse con Eva Braun a Argentina. Existen documentos del servicio secreto alemán que dan cuenta de que llegó a Barcelona procedente de un vuelo de Austria. También del FBI, que indican que el ejército de Estados Unidos está gastando la mayor parte de sus esfuerzos en localizar a Hitler en España, y de los servicios secretos ingleses, que hablan de un convoy de submarinos con los jerarcas nazi saliendo con rumbo a Argentina y que hizo escala en las Islas Canarias, contaba el autor a ABC ya en 2010. En uno de ellos aportados por el libro, sin embargo, el dictador nazi aparecía como uno de los pasajeros evacuados en un avión procedente de Austria con destino a la ciudad condal, el 27 de abril de 1945. Aunque nadie duda hoy de que Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, las teorías sobre que logró escapar y vivir una vida secreta bajo otra identidad han sido numerosas. Según las declaraciones de las personas que presenciaron o intervinieron directamente en la incineración de su cadáver, el cuerpo y la cabeza ardieron al menos 2 horas y media sin interrupción, y fueron enterrados calcinados. La realidad es que, pese a todas las conjeturas sobre sus restos, Hitler desapareció sin dejar huellas y la zona donde se esparcieron sus cenizas en la capital alemana es hoy tierra de nadie. A pesar de ellos, 2 años después de su muerte, Louis E.S. Mansfield aseguró en un reportaje aparecido en un semanario suizo que no hubo ninguna cremación en la Cancillería y que el exteniente coronel del ejército estadounidense William F. Heinrich había declarado categóricamente que Hitler no había muerto, sino que se encontraba en algún lugar de Europa junto a Martin Bormann. En 1948, fue el nieto del mariscal von Mackensen, el teniente Arthur Friedrich, quien declaró que él mismo había viajado junto a otras 150 personas, incluidos el Führer, Eva Braun y Martin Bormann, desde el aeródromo de Tempelhof al de Tondern, en Dinamarca, secreto bajo el suelo de Berlín. A partir del hallazgo de un túnel que conectaba el búnker de Hitler con el aeropuerto, expertos reflotan la teoría de un posible escape a la Argentina. Si Adolf Hitler fuera mi jefe y tuviera que ocultarlo, lo llevaría a la Argentina, sin dudas. A Misiones, a la Triple Frontera. Ese sería el lugar perfecto, afirma Bob Baer, un exagente de la CIA responsable de guiar una investigación sobre el dictador alemán que convocó a expertos de todo el mundo para analizar unos 700 documentos del FBI que fueron desclasificados en 2014 por decisión del presidente norteamericano, Barack Obama, y que contienen información hasta ahora secreta sobre la investigación que hizo Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, para dar con su paradero. Al someter los documentos del FBI a un software especializado, Baer y su equipo encontraron que se produjo una fuga masiva de nazis desde el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, a partir del mismo día en que Hitler fue visto por última vez, el 21 de abril. ¿Cómo hubiera podido escapar Hitler en una ciudad en llamas para llegar al aeropuerto? Se pregunta Kennedy. Era el hombre más buscado de la Tierra. Ni siquiera a bordo de un tanque lo hubiera conseguido, afirma Sascha Keil, un historiador alemán, de la Berlin Underworld Association, que se sumó al equipo y que parece haber dado con la llave de esa parte de la historia. Si no se suicidó, ¿hacia dónde pudo haber escapado? O incluso, ¿cómo? Bajo tierra. El túnel está oscuro y no se ve nada. Sascha lleva la linterna y actúa como guía del grupo de periodistas que fuimos invitados como parte de la presentación de la serie para recorrer uno de los túneles secretos que conectan el aeropuerto de Tempelhof con el búnker de Hitler. A partir de 1930, Hitler ordenó construir kilómetros de túneles bajo Berlín que conectaban una red de búnkers estratégicos. Sus enemigos podían tomar las calles, bombardear desde el aire, pero nunca podrían acceder a esa red de refugios. De hecho, varios meses antes de su caída, Hitler había trasladado la sede de su gobierno bajo la Cancillería. Hoy, allí, no hay nada. No hay rastros de la historia, ya que cuando los soviéticos tomaron Berlín, contaminaron la escena y después incendiaron las ruinas. Hoy ese búnker está completamente cerrado. Solo una placa, en la superficie, recuerda que allí se jugó el final del Tercer Reich. Hoy, allí funciona un estacionamiento y los turistas se sacan fotos. Bajo tierra, la historia es otra. Hay 4 salidas o accesos al búnker de Hitler. Sin embargo, ninguno de esos caminos permite acceder al aeropuerto. Faltan apenas 200 metros de conexión. Sascha nos conduce por los túneles que salen de Tempelhof, que hoy ya no opera como aeropuerto.
Nos trasladamos en la oscuridad hasta un búnker de documentación del Tercero Reich. Allí se almacenaban toneladas de material fílmico, audio y papeles. También las pruebas de entradas y salidas al país. Hay decenas de habitaciones construidas a más de 30 metros bajo tierra y olor a barro. Hay túneles que entran y salen y que podrían ofrecer un perfecto refugio para miles de personas ante un bombardeo aéreo. Los túneles conectaban, mientras que los búnkers, con sus complejos sistemas de respiración, permitían permanecer bajo tierra, durante semanas, a sus ocupantes. El búnker del aeropuerto fue construido para evitar que quien desconociera de su existencia entrara en él. Había paredes falsas que bloqueaban su acceso. Fue así que, cuando los soviéticos accedieron, hicieron estallar granadas para derrumbar la pared. Entonces, todo el material de archivo, altamente combustible, se prendió fuego. Esto hizo que el edificio ardiera por 2 semanas. Hace 2 años, Sascha, obsesionado con encontrar la respuesta al misterio del búnker sin conexión, comenzó a caminar los túneles en la zona del aeropuerto. Así fue como se encontró con un recorrido que tenía 2 manos de circulación, pero, en un punto, una de las manos daba con una pared de ladrillos y concluía abruptamente. Se preguntó qué había detrás de esa pared. Analizó los planos y tuvo la intuición de haber dado con una revelación histórica. Ese túnel, que nacía en el aeropuerto y moría en aquella pared, conectaba en realidad con los túneles del subterráneo, más precisamente con la línea U6. Esa pared ocultaba la conexión. De comprobar eso, resolvería el misterio de los 200 metros inconexos entre el túnel que llevaba al búnker de Hitler y el aeropuerto. Lo cierto es que en esos días, la ciudad estaba sitiada. El subterráneo no circulaba. Esos túneles podrían haber sido el camino que conectara con el aeropuerto, explica Sascha. Al someter los documentos del FBI a un software especializado, Baer y su equipo encontraron que se produjo una fuga masiva de nazis desde el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, a partir del mismo día en que Hitler fue visto por última vez, el 21 de abril. ¿Cómo hubiera podido escapar Hitler en una ciudad en llamas para llegar al aeropuerto? Se pregunta Kennedy. Era el hombre más buscado de la Tierra. Ni siquiera a bordo de un tanque lo hubiera conseguido, afirma Sascha Keil, un historiador alemán, de la Berlin Underworld Association, que se sumó al equipo y que parece haber dado con la llave de esa parte de la historia. Si no se suicidó, ¿hacia dónde pudo haber escapado? O incluso, ¿cómo? Aquí los nazis llevaron sus máquinas del tiempo a Charata, en Chaco. Hay pruebas de ello. Hace pocos días y sin explicación lógica alguna, se apareció un misterioso círculo de pasto seco en un campo ubicado en la colonia Sabadrea, un paraje campestre que está a 13 kilómetros de distancia de la ciudad de Machagay, en el corazón de la provincia de Chaco. Se cree que su origen está ligado a la existencia de ovnis en el cielo provincial. En las siguientes décadas hubo otras especulaciones sobre su paradero. La revista National Police Gazette, por ejemplo, aseguró a finales de los 60 que vivió escondido en una base ultrasecreta de la Antártida. Desde Argentina pudo mudarse aquí por ser el lugar más seguro del mundo para los nazis. Mostramos portada de la revista del año 1977. Charata, en Chaco sería un primer destino, pero hubo un cambio de planes al ser encontrado este lugar por los servicios secretos de los Estados Unidos, y escapando hacia el único lugar seguro, la Antártida. Charata, en Chaco. Hacia allí viajaron los investigadores y encontraron un extraño búnker construido debajo de una chacra, en la mitad de la nada. Allí se habría refugiado Hitler. Estábamos hablando de algo que ocurrió 70 años atrás, sin embargo, todavía aparecía el miedo a hablar, cuenta Kennedy. A medida que entrevistaban a los habitantes de Charata, el equipo de History Channel comenzó a recibir presiones. Cosas extrañas ocurrían, como que la gente del hotel nos dijo que no tenía cuartos, o que en un lugar donde buscábamos otro búnker, alguien trasladara 5 toneladas de ladrillos para impedir nuestra tarea. Un día, en las afueras de Charata, apareció un grupo de hombres en scooters, con machetes, para amenazarnos de que nos fuéramos del pueblo, relata Tim Kennedy. El análisis de los datos llevó a los investigadores a la selva misionera, en la Triple Frontera, donde un grupo de arqueólogos recientemente encontró un sistema de construcciones con capacidad para autoabastecerse de agua y energía. Uno de los documentos del FBI alertaba que en Misiones los nazis controlaban un sistema de camino solo conocido por ellos, entre Brasil, Paraguay y la Argentina.
Allí, se reunieron con los arqueólogos Philip Kiernan y Daniel Schavelson, que exploraban ese misterioso complejo en el que ya hallaron elementos nazis y pruebas de una opulencia inexplicable para la selva. Por la televisión. Adelante, Max, solía darle paso el conductor de noticieros Marcelo Romanello en uno de los tantos espacios contratados. Entonces, Max, entrelazaba sus manos, las apoyaba en el pupitre y mirando fijo a cámara decía lo que la gente quería escuchar. La receta de cómo ganar plata. Nuestra premisa de 1987 será exportar, exportar y exportar, todo de Mendoza. A partir de hoy, todos a trabajar, sembrar y planificar. Nosotros haremos el resto, decía un aviso publicado en la prensa de la época. La ambiciosa consigna exportar, exportar y exportar era un extremo del negocio. El otro era la grandísima cantidad de dólares que llegaría a Mendoza gracias a esas operaciones de venta al exterior y que Gregor Sick, gustoso, recibiría con los brazos abiertos en su imponente financiera para multiplicarlos en beneficio de sus clientes. Pero, del dicho al hecho. La historia descabellada. En 1987, el relato de que Hitler había vivido y muerto en Palmira tenía una ramificación latente en la calle López de Gomara de Guaymallén. La familia Murúa Unger, Adelaide Unger y su madre debieron comparecer en la legislatura el miércoles 4 de marzo de 1987 mientras Gregor Sick daba explicaciones acerca de aquella historia descabellada. Pero también sobre la descomunal cantidad de cheques sin fondo que sus ahorristas denunciaban haber recibido de manos del magnate de las finanzas. Ese fue el comienzo del fin. Masajista de profesión, la mujer negó durante esa reunión oficial que sus padres fueran Hitler y Braun. Se llamaban Martín Karl Unger y Johanna Fink, dijo. También rechazó ser hija del jefe nazi. Había pequeñas coincidencias que acaso facilitaron que la falsa historia prosperara. Su padre era alemán, pintaba cuadros, tocaba el violín y era vegetariano. Pero había sido más alto y fornido que el genocida. Y por donde pasó el dictador siempre hay máquinas del tiempo circulando. Durante el 2008 y hasta mediados de marzo pasado, la Fundación Argentina de Ovnilogía, FAO, recibió y analizó 13 denuncias por avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, en diversos puntos de Mendoza. Entre la mitad de enero y finales de diciembre del año pasado, la FAO registró 11 eventos de ese tipo y en los primeros 3 meses de 2009 contabilizó 2. Ante la virulencia de testimonios, tal como califica Luis Burgos, titular de esa organización, se decidió que en octubre o noviembre en la provincia de Mendoza se realicen las primeras jornadas mendocinas de ovnilogía, con una serie de actividades vinculadas al tema, que incluye una noche de vigía para tratar de captar algún misterioso objeto volador. Se pretende estimular que los locales se animen a dar aviso de los avistamientos que protagonizan. Varios de los casos reportados en Mendoza, además de los relatos de las experiencias, estuvieron acompañados por fotografías tomadas por los mismos testigos con cámaras digitales o celulares. Baer lo describe de otra manera. En la Argentina hay una cultura del secreto que se ha practicado por generaciones. Hay ciertas verdades que nunca se van a llegar a saber. Los ataques a la comunidad judía en 1992 y 1994. Eso fue mucho más reciente y todavía ustedes no tienen una explicación definitiva de lo que ocurrió. En la Argentina es muy difícil llegar a la verdad. Hay mucha gente que es intocable. Claramente no es un país pro-iraní, pero tienen un fiscal muerto, y tienen extraños convenios petroleros. Baer insiste en que en la Argentina es difícil llegar a la verdad y que hay personas y regiones que resultan intocables. La Triple Frontera es una región que ha resultado impenetrable hasta para la CIA. Nunca pudimos establecer un puesto allí, ni acceder a escuchas telefónicas, ni a la metadata de las llamadas. Incluso el narcotráfico y el contrabando allí son parte de un mundo al que no hemos tenido acceso. Por eso digo, que, con mi conocimiento sobre este tema, si yo fuera una autoridad nazi, tratando de esconderme, buscaría llegar a la Argentina, a la Triple Frontera. Simplemente, concluye, es el escondite perfecto. Los nazis crearon un agujero de gusano con la superpoderosa campana nazi y cayeron en picada en algún lugar en el tiempo. ¿Dónde está ahora el dispositivo? Tantas preguntas se levantan de un experimento tan intrigante, haciendo a la campana el más misterioso objeto conocidos por el hombre. ¿Y si eso aún existe, en qué manos estará?
El CERN recicló tanto o más científicos nazis que la NASA. Los principales detractores sostenían que el LHC tenía suficiente potencial para crear microagujeros negros de baja velocidad que podrían crecer a costa de la masa de nuestro planeta. Se anunciaba un escenario aterrador que tendría, como resultado, la destrucción de la Tierra. Obviando las predicciones apocalípticas, ¿sería posible la creación de un microagujero negro en el CERN? Y en caso afirmativo, ¿sería peligroso para la humanidad? Agujeros negros más pequeños que un átomo teóricamente sería posible, aunque esa posibilidad es muy remota. Se tratarían de agujeros negros de tamaño minúsculo, microagujeros negros, cuyo tamaño sería menor que el de un átomo de hidrógeno, en contraposición a los supermasivos de millones de masas solares. A pesar de que no se haya tomado una postura por parte del Papa y del Vaticano formal ante el tema y se han llevado a cabo diferentes reuniones entre esta entidad religiosa y el CERN-7, se ha llegado a la conclusión en diferentes debates que no se puede confiar en la creencia de la palabra de Dios. Esto por supuesto ha puesto en contra a muchos fieles y sacerdotes que afirman en diferentes teorías conspiración que este tipo de experimentos son del mal y están abriendo las puertas del infierno en la Tierra. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.